teníamos cierta información para poder calcular el saldo de cada una de las cuentas. Si recuerdan, nos proporcionan la información del 2017 con el propósito de preparar el balance general del 2019. Para esto es necesario realizar varios cálculos, considerando pues que son 2 años que hay de por medio. Esta es la información, la estábamos consultando ayer. Este ejercicio yo se los subí a la plataforma para que puedan desarrollarlo simultáneamente, ¿verdad? O pueden consultar el video para poder retroalimentarse. El balance general, tenemos que el saldo de la cuenta de caja o de efectivo lo tomamos de lo que dice el numeral 3, que se desea un saldo de efectivo mínimo de 480,000. Entonces, por esta razón, colocamos 480,000. Luego tenemos que los valores negociables, de acuerdo al numeral 2, nos dice que se espera que los valores negociables y otros pasivos corrientes permanezcan sin cambios. Esto significa que su saldo va a ser similar al del periodo 2017. Ahora bien, respecto a las cuentas por cobrar, nos dice en el numeral en el numeral 1, que los porcentajes de los rubros que varían directamente con las ventas son los siguientes: cuentas por cobrar 12%, los inventarios 18%, cuentas por pagar 14% y margen de utilidad neta de un 3%. Significa esto que para nosotros determinar el saldo de las cuentas por cobrar, vamos a multiplicar el saldo de las ventas, es decir, las ventas, el pronóstico de ventas, por ese 12%. Y es por eso que hicimos esto, ¿verdad? 12 millones, por el 12% dividido entre 1000, considerando que las cifras las tenemos en miles. Entonces, sería 1.400.000 el saldo de las cuentas por cobrar. Luego tenemos los inventarios. Los inventarios nos dice el caso que son el equivalente al 18% del total de las ventas. Entonces multiplicamos los 12 millones por el 18%, lo dividimos entre 1000 para tenerlo en miles. Y tenemos que son 2.160.000. Y luego podemos sumar los activos corrientes. Y tenemos que son 4.280.000. Luego tenemos que los activos fijos, si ustedes leen el ejercicio, no nos indica de cuánto es el saldo de los activos fijos, pero sí nos dice en el numeral 4 que en el 2018 se comprarán o se va a adquirir una nueva máquina por un costo de 650.000 y en el 2019 se va a comprar otro equipo por 850.000 y se espera que la depreciación total para el año 2018 sea de 290.000 y la depreciación para el 2019 sea de 390.000. Entonces, con esta información nosotros debemos de calcular el saldo de la cuenta de activo fijo para el 2019 y les mostraba cómo podemos hacerlo. Realizamos un pequeño cuadro auxiliar para determinar este saldo. Tenemos el saldo inicial que nos dice el balance es de 4 millones, lo colocamos aquí. Nos dice que hay una compra en el 2018 por 650.000, otra compra durante el 2019 por 850.000 y las depreciaciones
del 2018 son 290.000 y 390.000 en el 2019. Entonces estos valores nosotros tenemos que operarlos. Y en primer lugar vamos a sumarle al saldo inicial, es decir, al saldo del 31 de 2017, el valor de las compras que hicimos. Hicimos una compra en 2018, hicimos otra compra en el 2019 y le vamos a restar las depreciaciones, considerando pues que las depreciaciones disminuyen el saldo de los activos. Es una cuenta que sirve para estimar el desgaste normal o pérdida en el valor de los activos fijos que se tiene, producto pues de la operación de la empresa. Y este sería el total de la cuenta activos fijos. Lo colocamos aquí y prácticamente tenemos cuadrado ya nuestro balance general. En total son 9.100.000. Entonces, ahora nos resta elaborar lo que es la sección de los pasivos. El saldo de las cuentas por pagar ya nos dice en el numeral 1 que las cuentas por pagar corresponden al 14% del total de las ventas. Entonces vamos a multiplicar 12 millones por el 14% dividido entre 1000, considerando que estamos presentando datos en miles de lempiras. Tenemos 1.680.000 para esta cuenta. Luego nos dice que las deudas acumuladas tienen un saldo, en el mismo caso, en el numeral 5, se espera que las deudas acumuladas asciendan a 500.000 para finales de 2019. Entonces solamente colocamos los 500.000. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo, únicamente colocarlos. Luego, para calcular el saldo de la cuenta otros pasivos corrientes, nos vamos al numeral 2, donde nos dice que se espera que los valores negociables y otros pasivos corrientes permanezcan sin cambio. Entonces, la cuenta de valores negociables no tiene cambio, asimismo la cuenta de otros pasivos corrientes. Solo vamos a colocar el mismo saldo del 2017. Y esto pues sería el total de los pasivos corrientes. Luego vamos a encontrar que nos dice en el numeral 6 que no se espera ninguna venta ni retiro de deuda a largo plazo. ¿Qué significa eso? Que los pasivos no van a incrementarse en el corto plazo. Perdón, en el largo plazo. Entonces aquí colocamos 2 millones. Ahora bien, tenemos los 2 millones, debemos calcular, ya tenemos el total de los pasivos y suman 4.260.000. Nos falta aún determinar el valor del patrimonio, para poder cuadrar lo que es el balance general, ¿verdad? Sabemos que la ecuación contable nos dice que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. Por tal razón, debemos de saber cuál es el saldo del patrimonio o del capital en acciones comunes. Respecto a esto, no nos dice o no nos da ninguna información como así concreta, decir solo vamos a tomar el valor y colocarlo ahí. No nos da el saldo como solo para colocarlo. Tenemos que hacer varios cálculos para determinarlo. Nos dice en el numeral 7 que no se espera ninguna venta ni readquisición de acciones comunes. Es decir, que este saldo de
720.000 se va a mantener. Sin embargo, en el numeral 8 nos dice que se espera que continúe el pago de dividendos del 50% de la utilidad neta. Entonces, por esta razón, nosotros debemos hacer el cálculo de las utilidades tanto del año 2018 como 2019. El caso ya nos dice que en el 2018 se vendieron 11 millones y en el 2019 se vendieron 12 millones. Nos dice el caso respecto no nos dice cuánto es el costo de venta, cuánto es el gasto de operación, cuánto es el gasto financiero, cuánto es la tasa del impuesto sobre la renta, no nos da el dato, entonces nos vamos directamente a calcular la utilidad neta después de impuestos. ¿Y cómo la vamos a determinar? Decíamos que como en el numeral 1 nos dice que el margen de utilidad neta es del 3%, solo vamos a multiplicar ese 3% por el total de las ventas del periodo. Para el caso del 2018 multiplicamos 11 millones por ese 3% y para el 2019 lo vamos a multiplicar por los 12 millones y de esta forma vamos a obtener la utilidad neta para ambos periodos. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues ya decíamos que esta información va en el balance general, específicamente en el patrimonio. Por tal razón debemos de determinar cuál es la utilidad. Como en el numeral 8 nos dice que se espera que continúe el pago de dividendos del 50% de la utilidad neta, nosotros antes de trasladar la utilidad del estado de resultado al balance general, específicamente al patrimonio, debemos primero determinar cuál es lo neto que realmente vamos a trasladar al balance, porque hay pago de dividendos, ya nos dice el caso que se paga el 50%. Por tal razón, multiplicamos la utilidad neta por el 50%. Y de esta forma determinamos la utilidad que se va a acumular o que vamos a llevar al patrimonio, que vamos a trasladar al patrimonio de la empresa. Y tenemos que para el 2018 serán 165.000 y para el 2019 180.000. Estos dos valores los vamos a necesitar para poder al final determinar cuál es el saldo del patrimonio al cierre de diciembre de 2019. Para ello, primero tomamos el saldo del patrimonio al cierre de 2017. Y le sumamos, considerando que no hubo venta de acciones ni hubo recompra, sino que se mantiene el mismo saldo, entonces solo tenemos que agregarle las utilidades que se obtuvieron tanto en el 2018 como en el 2019. En el 2018 se obtuvieron 330.000, sin embargo pagamos 165, de tal forma que neto solo nos quedan 165.000. Este es el valor que debemos sumarle a la utilidad al patrimonio que ya tenemos en el 2017. De igual manera vamos a hacer con la utilidad del 2019, se la sumamos a la utilidad, al saldo del patrimonio que ya teníamos en el 2017 y de esta forma vamos a conocer cuál es el saldo del capital o del patrimonio para el 2019. Y en este caso pues tenemos que son 4.065.000. Ahora bien, si ustedes observan, tenemos un descuadre. El método crítico establece que nosotros vamos a cuadrar el balance general utilizando una cuenta del pasivo. Si no les indican qué cuenta van a utilizar, si no les dicen que es el pasivo a largo plazo o pasivo a corto plazo,
Entonces ustedes pueden utilizar el criterio que mejor les parezca y no por ello va a estar malo, ¿verdad? Ustedes perfectamente pueden ajustar o pueden cuadrar el balance general con préstamos a corto plazo. Crear una cuenta aquí con préstamos de corto plazo y agregar 775,000. También pueden, como no nos dice el caso, podemos agregar a esta deuda de largo plazo, le podemos agregar 775,000. ¿Por qué podríamos utilizar pasivo o deuda de largo plazo? Podríamos utilizar esta considerando que la empresa adquirió en el 2019 una maquinaria que le costó 850,000. Entonces sí se justifica llevar el pasivo o el ajuste al balance para cuadrarlo al pasivo de largo plazo. Entonces nosotros solo determinamos, aquí tenemos el chequeo para poder determinar cuál es el descuadre y vemos que son 775,000. Entonces a estos 2 millones nosotros le agregamos esos 775,000. Y ven ustedes que cuadramos nuestro balance. Ahora bien, esto podemos hacerlo también utilizando, como les mencionaba, una cuenta de préstamos de corto plazo. Y esto no estaría malo, ¿verdad? Es válido, se puede hacer. Sin embargo, no vamos a colocarlos en ambos lados, ¿verdad? Porque ahí sí no vamos a cuadrar. Ahora bien, si nos dice el caso que debemos cuadrar nuestro balance general haciendo uso de la deuda de corto plazo o de largo plazo, debemos hacer lo que nos indica el caso. Y esto sería lo que vamos a realizar para tener el balance general ya cuadrado. Y esto es lo que se realiza utilizando el método, pues, el método crítico, que al final se ajusta el balance tomando en cuenta los pasivos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que necesiten ustedes, pues, que se les aclare o que tengan cierta duda. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Con respecto a los valores del patrimonio, puede variar otras cantidades ahí, ¿verdad? Para poder llegar al saldo del patrimonio. O sea, pueden ver otros movimientos. Otros elementos, claro que sí. Sí, Por ejemplo, si le dicen que la empresa emitió acciones por 200,000 lempiras, entonces tenemos que agregarle aquí las acciones que se emitieron, ¿verdad? Entonces, todo lo que son cuentas de patrimonio, ustedes tienen que tener claro que las cuentas de patrimonio son el capital social, pueden ser las utilidades del periodo, las utilidades retenidas, también se incluyen en esta parte lo que son revaloraciones de activos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Si hay aumento en el capital social, pues se lleva a esta sección también para cambiar el valor. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. ¿Todo claro, jóvenes? Bueno, esa era mi duda, la que tenía. Ok, pero sí, tenemos que entender que
Estos son unas cuentas, ¿verdad? Pueden haber muchas más cuentas. Tal es el caso de los activos fijos, que aquí se resume, en activos fijos se resume todo lo que es propiedad, planta y equipo, inversiones en otras empresas, pueden ser también otros activos fijos que se puedan tener dentro de la empresa, como ser documentos por cobrar de largo plazo, tantos activos que pueden haber. Lo importante es que ustedes logren ubicar las secciones del balance, pues, que el balance, pues, en este caso está estructurado, ustedes saben muy bien, en 3 secciones. Una son los activos, que estas se clasifican en corrientes y no corrientes. Tenemos también los pasivos, los cuales tienen las mismas secciones de los activos, pasivos no corrientes, pasivos corrientes. Tenemos también las cuentas de patrimonio. Y que al final el método, lo único que ustedes van a considerar para cuadrar el balance o para proyectarlo adecuadamente es utilizar una cuenta de pasivo. Una cuenta de pasivo que, si el caso no les indica cuál es, pueden utilizar perfectamente la cuenta de préstamos de largo plazo o préstamos de corto plazo, dependiendo, ¿verdad? Si ustedes ven que la empresa tuvo un crecimiento en activos fijos, se justifica pues ajustar el saldo del balance incrementando lo que es el pasivo, específicamente los préstamos de largo plazo. ¿Listo, jóvenes?